Siempre me he levantado temprano. Me gustan las horas tranquilas antes del amanecer, cuando el mundo aún no ha despertado del todo y todavía se pueden oír los propios pensamientos. El zumbido del refrigerador, el goteo lento de la cafetera, el perro roncando suavemente en un rincón. Pero esa mañana, el silencio se rompió. Eran las 5:02 de la madrugada cuando oí que llamaban a la puerta. No un golpecito tímido, sino un golpe firme y deliberado, como el de alguien que sabía exactamente lo que hacía. Fruncí el ceño, dejé la taza y fui a la puerta. Por la mirilla, lo vi. Mark, mi vecino, un militar retirado, es reservado. De esos que afilan sus herramientas de jardinería 2 veces al mes y saludan con 2 dedos. No éramos muy cercanos, ni teníamos mucha amistad, pero esto no era normal. Abrí la puerta. No sonrió, ni siquiera me saludó. Solo me miró con unos ojos inusualmente alertas, escrutando mi rostro como si estuviera juzgando. «No vayas a trabajar hoy», dijo. Así, sin más. Sin un saludo, sin explicaciones, sin contexto. Parpadeé. ¿Qué? Se inclinó un poco hacia mí, con voz grave y seria. «Necesito que confíes en mí. Solo hoy, no vayas. Ahora trabajo en el centro, en una oficina, un trabajo estable, predecible, el típico sitio donde nunca pasa nada. Y si no estás aquí a las 9, alguien se da cuenta». Me reí un poco, confundida. «Mark, ¿esto es una broma?» No parpadeó. Tenía la mandíbula tensa. «Quédate en casa. Pide que estás enfermo. Tómate un día libre por salud mental. Lo que sea. Pero no vayas hoy». Entonces se dio la vuelta y se fue. Así, sin más. Sin explicaciones. Sin más avisos. Me quedé allí de pie en el porche, todavía descalza, con el corazón acelerado por razones que no podía explicar. Mi Golden Retriever, Duque, empujó la puerta detrás de mí, presintiendo también algo extraño. Y fue entonces cuando me di cuenta de que Mark llevaba la misma ropa de ayer. Sus botas estaban embarradas. Le temblaban un poco las manos. Había pasado la noche en vela. Cerré la puerta y la aseguré un poco más rápido de lo normal. No fui a trabajar. Me senté un rato en el borde de la cama, intentando despejar la inquietud como si fuera polvo de sueño. Pero seguía ahí. Esa mirada de Mark, esa voz, plana, firme, como si estuviera dando órdenes, no sugerencias. Llamé sobre las 7:30. «Hola, soy yo. No me encuentro bien esta mañana. Voy a coger el día libre». A la recepcionista le dio igual. «Vale, que te mejores», dijo antes de colgar. Otra llamada de baja por enfermedad en un día laborable cualquiera. Me preparé otra taza de café. Intenté leer. Intenté ver las noticias. Nada me enganchaba. Mis pensamientos volvían una y otra vez. ¿Por qué llamaría Mark a las 5 de la mañana? ¿Por qué hoy? Salí un poco antes de las 9, fingiendo que necesitaba aire. Pero en realidad solo quería mirar. Las persianas estaban bajadas. No había coche en la entrada. Reinaba un silencio inquietante. Y entonces me di cuenta de algo. Una cuadra más abajo, estacionada justo fuera de la antigua casa de los Smith, había una camioneta negra. Vidrios polarizados, en marcha, el motor zumbando. Nunca la había visto. No pertenecía a nadie de nuestra calle. La observé durante unos minutos. Nadie subió. Nadie bajó. Luego se alejó. Despacio. Demasiado despacio. Se dio cuenta de que la observaba. Me metí rápidamente en casa. No dejaba de mirar el reloj. 10:14, 10:27, 10:41. Alrededor de las 11:08, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Anna, una compañera de trabajo. Solo una frase. «Oye, estabas en el edificio cuando evacuaron». ¿Evacuaron? Me quedé paralizada. Mis dedos teclearon rápidamente. ¿Qué? ¿Qué pasó? Una pausa, luego 3 puntos suspensivos. Escribiendo. Alerta de seguridad o algo así. Estaba el FBI. Desalojaron todo el piso. Todavía no hay detalles. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Alerta de seguridad. FBI. Encendí la televisión. Nada. Abrí Twitter. Solo ruido. Pero algo había pasado. Algo importante. Y Mark lo sabía. Me acerqué a la ventana y miré hacia la calle. Seguía sin aparecer, pero el ambiente era distinto. Cargado, eléctrico, como si se avecinara una tormenta. Y no tenía paraguas, ni refugio, solo la advertencia de un vecino y una punzada de inquietud. Algo andaba muy mal. Eran alrededor de las 12:32 cuando lo vi.
alto, de unos 50 y tantos, quizá con una gabardina gris que desentonaba con el clima, un poco abrigada para noviembre. Estaba de pie al final de mi calle, inmóvil, como si esperara una semana o que se abriera una puerta. Al principio, pensé que podría ser un agente inmobiliario, tal vez mirando la antigua casa de los Hamilton, que llevaba meses vacía. Pero algo en él no encajaba. No llevaba una carpeta. No estaba mirando casas. Me estaba mirando a mí. Yo estaba detrás de la cortina, apenas entreabriendo un poco para espiar. Pero él lo sabía. Inclinó la cabeza levemente, lo justo para que un escalofrío de reconocimiento me recorriera la espalda. Dejé caer la cortina, me alejé de la ventana y, de repente, toda la casa se sintió demasiado expuesta, demasiado vulnerable. Llamé a Mark directamente al buzón de voz. No dejé ningún mensaje. Intenté llamar a su teléfono fijo. Nada. Intenté llamar al número de su esposa, que encontré en una vieja lista del vecindario. Desconectado. Estaba sola. Entré al garaje y agarré la palanca que uso para pequeñas tareas domésticas. Algo, lo que fuera, para sujetar. El simple hecho de tener peso en la mano me tranquilizó. No me asusto fácilmente. Me crié en una granja. Separé peleas en el instituto. Trabajé 6 años como vigilante nocturno durante la universidad. Pero esto era diferente porque aún no había pasado nada. Y eso era lo peor. Justo antes de la 1, la noticia se difundió por Internet. El FBI investigaba una posible amenaza en un complejo de oficinas del centro. Se estaban llevando a cabo evacuaciones. Sin nombres, sin motivos, sin sospechosos. Pero yo sabía una cosa. Ese era mi edificio, mi planta. Y si no le hubiera hecho caso a Mark, si lo hubiera ignorado como a un viejo chiflado, habría estado sentada en mi escritorio cuando todo sucedió. Me senté en el borde del sofá. Intenté calmar la avalancha de pensamientos, y fue entonces cuando noté algo nuevo. Pegada con cinta adhesiva en la parte interior de la puerta de entrada, justo debajo de la mirilla, había una nota amarilla que yo no había puesto. 4 palabras escritas con letra mayúscula y apretada. No abrir a nadie. Se me cortó la respiración. El mundo exterior seguía dando vueltas. Pero dentro, el tiempo se detuvo porque alguien había estado en mi casa y no había oído ni un ruido. Me quedé frente a la nota adhesiva en la puerta durante lo que pareció una eternidad. Yo no la había escrito. Nadie más tenía llave y las cerraduras no mostraban señales de haber sido forzadas. Pero alguien había estado dentro y había dejado una advertencia. Registré la casa. Todos los armarios, todos los rincones, el baño, el garaje, detrás de la lavadora, nada. Ninguna señal de entrada. Pero algo no cuadraba. Algo se había movido en el pasillo. Un marco de fotos que normalmente estaba pegado a la pared estaba ligeramente inclinado, y la puerta del ático, encima, sin pestillo. Hacía años que no subía. La cuerda colgaba baja, aún balanceándose. Agarré una linterna. El corazón me latía con fuerza, como si intentara advertirme. Subí despacio, paso a paso, cada uno con su característico crujido. El aire allí arriba era denso. El polvo danzaba en el haz de la linterna como fantasmas. Al principio, no vi nada. Solo cajas, ropa vieja de bebé, una lámpara rota, libros de texto de la universidad que nunca doné. Entonces lo vi. Una caja de zapatos justo en el centro del ático. No era vieja como las demás cosas. Esta estaba limpia, casi colocada a propósito. La abrí. Dentro había fotografías. No eran mías, ni de Mark, sino de mi edificio de oficinas, tomadas desde ángulos extraños. Algunas mostraban las matrículas con zoom. Una del teclado de la puerta principal. Otra mostraba una memoria USB conectada a un portátil de la empresa. Creo que eran mis jefes. Y en el fondo de la caja, envuelto en papel encerado, había un pequeño teléfono desechable. Estaba encendido. Sin contraseña, solo un mensaje guardado en borradores. Si algo me sucede, empieza por estos nombres. Abrí el mensaje. 5 nombres. Todos eran personas que había visto en fiestas de la empresa, pero no empleados, proveedores, consultores, el tipo de gente que rondaba los contratos y estrechaba manos, pero que nunca sostenía el contacto visual por mucho tiempo. Y me di cuenta de que Mark había estado observando algo durante mucho tiempo. Y ahora, por la razón que fuera, me había involucrado. Bajé del ático, agarrando el teléfono desechable como si fuera una granada activa. No dormí esa noche. No salí de casa. No contesté el teléfono. Ni siquiera cuando Ana volvió a llamar.
diciendo que nuestra empresa había emitido repentinamente una política de teletrabajo obligatorio de una semana sin ninguna explicación. Algo importante estaba sucediendo, y yo tenía una parte en mis manos. A la mañana siguiente, llevaba 32 horas sin dormir. La nota adhesiva en la puerta, el hombre del abrigo gris, las fotos en el USB y ese borrador de mensaje del teléfono desechable con 5 nombres que significaban más de lo que yo entendía. Todo daba vueltas en mi cabeza como una tormenta sin centro. Entonces, a las 11:57 en punto, vibró mi teléfono. Era un número restringido. Dudé un instante y contesté. Habla el señor James Taylor. Señor Taylor, soy el agente Calloway de la División de Delitos Cibernéticos del FBI. Llamo en relación con Mark Bennett. Sentí como se me tensaba todo el cuerpo. ¿Está bien? Se hizo el silencio. Señor Taylor, lamento informarle que Mark Bennett falleció anoche. Su cuerpo fue encontrado en un vehículo registrado a nombre falso. Se está investigando la causa de la muerte, pero la escena fue manipulada para simular un accidente de tráfico. No creemos que haya sido un accidente. Y no dije nada. No podía, no hasta que continuó. El señor Bennett dejó sus datos de contacto con un abogado privado. También dejó un archivo con fecha y hora, protegido, que apunta directamente a una trama de robo de datos corporativos vinculada a su empresa. Registros financieros, grabaciones de vigilancia, rastros de sobornos. Es extenso. Quería protegerle. Sus palabras me impactaron profundamente. Entendemos que recibió un teléfono desechable. No lo vuelva a encender. Tenemos equipos en camino. Hasta entonces, cierre bien las puertas. No hable con nadie. Y si alguien le contacta diciendo ser policía, pídale una identificación y llámenos directamente. A las 12 en punto, llamaron a mi puerta. Un golpe firme y rítmico, no como el de un vecino, ni como el de un repartidor. Miré por la mirilla. El hombre del abrigo gris. Llevaba algo en la mano. Una placa, una carpeta. No abrí la puerta. En cambio, fui al cuarto del fondo, abrí la caja fuerte. Mark me ayudó a instalarla el año pasado y metió el teléfono desechable dentro, cerrándola con llave. Volvieron a llamar, 3 veces, y luego silencio. Cuando regresé a la entrada, ya no estaba. Había desaparecido. Ni rastro de neumáticos, ni huellas, como si se hubiera esfumado con el viento. Esa noche, por fin se supo la noticia. El FBI allanó 5 propiedades. Hubo múltiples arrestos y altos ejecutivos fueron detenidos. El titular no mencionó a mi empresa. Solo la describió como una importante consultora de software empresarial. Pero yo sabía que Mark había sido el informante, y yo había sido la única persona en quien confiaba para mantener viva la llama si él no lo lograba. Ha pasado un año. Me mudé, cambié de trabajo. Pero cada vez que oigo que llaman a la puerta, cada vez que veo a un hombre con abrigo gris en un día lluvioso, recuerdo aquella mañana en que no fui a trabajar. Porque un hombre con el que no había hablado en 6 meses me salvó la vida con solo 6 palabras. No vayas a trabajar hoy. Confía en mí. Y al mediodía, cuando evacuaron el edificio donde debería haber estado, cuando leyeron en el juzgado los nombres de aquel teléfono desechable, cuando el mundo se tambaleó bajo mis pies, por fin comprendí por qué nunca encontraron su cuerpo. Mark Bennett, el hombre que conocía desde la universidad, el vecino que en silencio veía crecer mi césped y cómo sacaban la basura tarde, desapareció sin dejar rastro. El coche era de alquiler. El nombre falso nunca figuró en ningún documento oficial. En el lugar donde lo encontraron no había cámaras, ni testigos, ni huellas más allá de las suyas. Era como si el mundo lo hubiera borrado deliberadamente. El FBI nunca dio detalles a la prensa. Los archivos que había recopilado, los de ese teléfono desechable, llevaron a múltiples condenas, pero su nombre nunca se mencionó públicamente. Una vez pregunté por qué. El agente hizo una pausa y simplemente dijo, «Los héroes no siempre son noticia. A veces, simplemente los recuerdan las personas a las que salvaron. A veces paso en coche por delante de su antigua casa. Las cortinas son diferentes ahora. Vive otra persona allí. Nos saludan. Pero de vez en cuando, sobre todo cuando el aire se vuelve fresco y silencioso, miro hacia el porche y juro que por un segundo veo a un hombre de pie allí, con las manos en los bolsillos, la capucha de una sudadera, observando la calle como si no le debiera nada. Y recuerdo lo que me dijo, «No vayas a trabajar hoy. Confía en mí». Yo lo hice. Y todo cambió. Esta venganza estuvo completamente justificada o la tormenta debió ser aún mayor. Deja tu opinión abajo. Leo todas.
Si estás viendo este video, comenta y dinos desde dónde lo ves. Dale, me gusta. Si anhelas justicia, comparte esta historia con quien la necesite. Suscríbete a la historia de Lauren, porque aquí las traiciones no descansan, persiguen a sus dueños. Cada sombra esconde un ajuste de cuentas. Cada máscara se rompe y cada traición tiene su respuesta. Mantente alerta. Mantente firme. No te pierdas nada. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal.